Bienvenidos a una nueva clase de lenguajes documentales. Soy la ingeniera Mariela Macías, catedrática de esta asignatura. El día de hoy vamos a ver unidad 2, tema 2, la explicación en academia y buenas prácticas. Vamos a enfocarlo en la práctica docente. Este es denominado como el estudio de la didáctica y el espacio empírico para contrastar las teorías en las prácticas en las aulas. Esta práctica docente tiene varios tipos. Puede ser práctica de observación, una práctica de intervención o la pasantía. Práctica de observación. Esta permite que los futuros docentes puedan valorar los distintos aspectos que intervienen en el proceso de la enseñanza. Es decir, que esta práctica es donde los docentes recién graduados o juniors hacen sus prácticas para ser formados a través del ejemplo del acompañamiento de docentes que son más experimentados. Práctica de intervención. Esto ofrece la oportunidad para que los futuros docentes desarrollen sus competencias didácticas. Esta ya es una práctica donde el futuro docente ya desarrolla sus habilidades como catedrático, como facilitador de metodologías para la enseñanza. Entonces ya pasa de la observación a la intervención. Y la pasantía se refiere a la inmersión del futuro docente en un centro educativo durante un año escolar completo como culminación del proceso. Entonces en la pasantía ya es donde el docente ya se involucra a tiempo completo llevando el mando de una clase, haciendo una inmersión en lo que será su futuro docente. Yo también quiero trasladar esto de las prácticas también a la vida estudiantil. Como futuros ingenieros civiles, ustedes también pasan por este proceso de una práctica de observación al absorber los conocimientos de sus profesores y saber tomar de ellos el conocimiento necesario y también ustedes en un futuro saber transmitirlos como ingenieros civiles. Una práctica de intervención será el momento en que ustedes ya lleven a la práctica los conocimientos, por ejemplo, en un laboratorio de mecánica de suelos, de hidráulica, de estructuras, de hormigón. Ustedes ya van a ir desarrollando habilidades como futuros ingenieros. Y también las pasantías, ustedes también harán también sus prácticas preprofesionales en alguna empresa dedicada a la ingeniería civil o en alguna institución pública. Entonces ahí ustedes ya van adquiriendo conocimientos, sus primeras prácticas como ingenieros civiles. Esto sería adaptado ya a lo que ustedes harían, como al proceso que seguirían ustedes como alumnos. Siguiendo con la práctica docente, ¿cuáles son sus principios? Estimular el contacto entre los profesores y los alumnos. Fomentar el aprendizaje activo. Bueno, en el primer punto, estimular el contacto entre los profesores y alumnos. Ahora que estamos viviendo un tiempo de clases virtuales por medio de la plataforma del Moodle, esto lo hacemos gracias a la tecnología, ¿sí? Estimular el contacto entre profesor y alumno y en las aulas de clase también. Creo que hay que dejar el temor a un lado para que el alumno se vuelva cada vez más participativo y también cuestione, debata, haga prevalecer sus argumentos como veíamos en la clase anterior y todo dentro del marco del respeto, pero no queremos alumnos pasivos, queremos alumnos que sean, como dice dice el siguiente punto, fomente el aprendizaje activo. No solamente tener alumnos que sean receptores, sino que también participen, debatan, discutan, argumenten y podamos como profesores ver que van un paso más adelante en cuanto a una autoeducación, a que se adelantan a estudiar la clase, a repasarla, a hacer preguntas interesantes. Y como tercer punto tenemos aquí, da retroalimentación rápida. En la práctica docente se da una retroalimentación rápida. Retroalimentación es que luego de hacer una práctica, un ejercicio,
se indique cómo tenía que haberlo hecho de forma correcta, ¿sí? Cuáles eran las respuestas correctas en nuestro caso, de un cuestionario, cómo se tenía que haber hecho la tarea de lenguajes documentales. Entonces, esa era una retroalimentación rápida, que yo creo que esta retroalimentación tiene un impacto más fuerte cuando el alumno se ha equivocado y luego se da cuenta de que no era la respuesta correcta, cuando el profesor resuelve, entonces el alumno se queda con esa retroalimentación diciendo me equivoqué en esto, pero no lo volveré a hacer porque ya aprendí, ya aprendí cómo hacerlo de forma correcta. Como cuarto, dice, hace hincapié en el tiempo dedicado a la tarea. Bueno, esta modalidad de clases virtuales, como yo les decía, nos demanda un esfuerzo adicional, ¿sí? Y esto es la autodisciplina. Ser disciplinados, organizar nuestro tiempo para la tarea. Aun cuando las tareas tienen un plazo de presentación de una semana, hay alumnos que me dicen que se les pasó el plazo. Entonces, siempre hago hincapié a esto, ¿no? El tiempo que tenemos que dedicar a la tarea, que puede ser 1 o 2 horas a la semana, y tenemos que hacerlo porque dentro de esta modalidad de clases virtuales, todo tiene su tiempo, su cronograma, hay los avisos que nos llegan las alertas a nuestro correo institucional o al aula virtual o a la plataforma de Teams. Entonces, yo creo que esto ha sido muy bueno para autodisciplinarnos, ¿sí? En la práctica docente, sus principios también uno de ellos es respeta los diversos talentos y formas de aprender. Siempre les resalto que hay alumnos que tal vez con ver una sola vez este video explicativo lo podrán entender a la primera, otros a la segunda, a la tercera, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Son distintas formas de aprender. Algunos tendrán una memoria fotográfica, otros tendrán una memoria tal vez que olviden muy rápido en el corto plazo y tengan que repasar más las clases. Pero todos tenemos diferentes talentos y es ahí donde tenemos que concentrarnos, ¿sí? Comunica altas expectativas. Las expectativas en realidad de los profesores ante los alumnos son altas. Ustedes que están en primer semestre, están en formación, son como estas masas moldeables que desde el primer semestre ya tienen que tener presente el tema de la responsabilidad que va a ser, que van a tener que van a tener como ingenieros civiles, ¿no? Al construir edificios, puentes, carreteras, obras hidráulicas, saber que en todas estas infraestructuras se mueven personas, ¿no? Hay vidas de por medio, ¿no? Y que tienen que hacerlo con toda responsabilidad. Entonces las expectativas son altas y yo espero que ustedes sigan trabajando siempre de la mejor manera como lo han hecho hasta ahora, para poder superar no solo este semestre, sino que la carrera en sí, ¿no? Con disciplina, con autoaprendizaje, siendo esforzados, siendo valientes, lo van a lograr. También la práctica docente desarrolla la reciprocidad y cooperación entre los alumnos. Es por eso que la universidad tiene, o sea, haya gran importancia en lo que son los trabajos grupales, ¿no? En la cooperación entre los alumnos. Sabemos que nos movemos en un medio como sociedad, donde nos necesitamos los unos a los otros para, para poder hacer las tareas, para colaborar, para salir adelante como curso. Entonces es importante este valor de la reciprocidad y también de la cooperación entre los alumnos. Otras características de la práctica docente. Las prácticas docentes se constituyen en un proceso de reflexión, conceptualización, sistematizada y de carácter teórico. Entonces, al docente, ¿qué nos lleva a este tema de las prácticas, ¿no? A reflexionar, conceptualizar, sistematizar y también un carácter teórico. Nosotros también tenemos un tiempo que demanda, ¿no? El aprendizaje, el poder preparar el material de clase, hacerlo de forma correcta en la plataforma, poderles transmitir a ustedes nuestro conocimiento de la manera más adecuada, con la mejor metodología, para que ustedes puedan ir acumulando
toda esta ciencia y ponerla en práctica. Dice que otra de sus características es que permiten que los futuros profesionales salgan de su papel receptivo y pasivo de la información hacia lo más creativo y crítico del conocimiento. Esto va en relación a lo que decía anteriormente, de dejar ese papel receptivo, dejar ese papel de que solo habla el profesor y el alumno solo asiente con la cabeza y todo lo recibe con la mayor pasividad, sin poder reflexionar. Entonces tenemos que irnos a un plano más creativo y crítico del conocimiento, ¿sí? Este, no, no dar por válido todo lo que nos dice el profesor, porque si tú te has informado, has investigado, has consultado, puedes también de manera educada hacerlo saber al profesor y decir, tengo otro criterio, lo leí en tal artículo o en tal plataforma o en una página, y poder también ir a un plano más creativo y crítico. Como ingenieros civiles siempre tenemos que reinventarnos, ¿no? Todo lo que es la tecnología va a un ritmo muy acelerado y no nos podemos quedar, sino que reinventarnos, ser creativos, ver cómo todos estos medios, los avances en TIPS, en tecnologías de la información, pueden ayudar a la ingeniería civil. Bueno, la importancia de la práctica docente radica en desarrollar las capacidades y cualidades y actitudes de las personas, fomentar los valores, desarrollar conocimiento, motivar el aprendizaje y permitir un desarrollo social. En sí, nosotros lo que queremos es que ustedes desarrollen todas las capacidades que tienen, las cualidades, las aptitudes como persona. Y algo muy importante de la Universidad Central que está enfocada es fomentar los valores. Hoy en día estamos afligidos por un mal que nos acecha, que es la corrupción. Y todos hablamos de corrupción y señalamos con el dedo a personas corruptas, pero también me pregunto, pongámonos y veámonos en introspectiva hacia adentro nosotros, cómo actuamos nosotros en el día a día, porque corrupción es tanto el que comete grandes delitos como el que lo hace en pequeñas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si te saltas la fila del banco, si tratas de saltarte la fila para entrar al cine, a un restaurante, si estás viendo siempre la forma de no cumplir con las reglas, sino que prefieres pagar a un tramitador, si quieres pagar para que te hagan la tesis cuando tienes que hacerlo tú, cuando pagas para que te hagan unos trabajos, porque según tú no tienes tiempo, pero todo eso también es corrupción porque no es algo correcto, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar en que señalamos siempre con el dedo a los políticos que hoy en día están en el ojo del huracán por problemas y temas de corrupción, pero también veámonos como sociedad civil y como individuos sencillos que en el día a día también practicamos la corrupción. El solo hecho de copiar en el examen es un acto de corrupción, el estar valiéndote de un compañero que él primero haga su tarea para luego tú copiarla, también es un acto de corrupción. Bueno, y como hablé de fomentar los valores, eh, yo sí les invito a hacer un autoexamen de cómo estamos actuando nosotros, ¿sí? Porque esto es muy importante, no solo en el ámbito profesional, sino como ingenieros de forma integral, ¿no? Es muy importante los valores. También desarrollar conocimiento, motivar el aprendizaje y permitir un desarrollo social. Es muy bueno durante la universidad tener un desarrollo social con compañeros, con los clubes. Hay varios clubes de montañismo, de fútbol, de básquet. El poder también interactuar y tener un desarrollo social dentro de la universidad. Bueno, las dimensiones de la práctica docente sería la dimensión personal, que es la que explora quién es el maestro como ser, no como profesional, sino como persona. Hay maestros que
llegan a impactar la vida de sus alumnos como si fueran un padre, una madre, un tutor. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque van más allá del plano alumno-profesor para convertirse realmente en un referente, ¿no? Ahora que dicen, está muy de moda en un influencer, en poder influenciar de forma positiva al alumno, ¿no? Dar consejos de vida para los futuros profesionales. Institucional. Se centra en la experiencia de pertenencia institucional, ya sea a una escuela, a un colegio, a una universidad. Hay un orgullo siempre en los universitarios, por ejemplo, de ser centralinos, de estar en una de las universidades más importantes del país, una de las más grandes del país, con más trayectoria. Entonces hay que valorarlo, ¿sí? Social, considera la forma que el docente percibe y expresa su quehacer como agente educativo frente a sus destinatarios. También el docente también tiene un impacto social en cuanto a sus alumnos como agente educativo frente a sus destinatarios, en este caso los estudiantes. Didáctica. Concibe al docente como un agente que facilita el aprendizaje a sus alumnos. Valorativa. Análisis de los valores que el docente manifiesta a través de sus actos. Y una interpersonal que atiende a la actuación individual y colectiva de los profesores, ¿sí? La interpersonal es la relación con otros individuos. Entonces, yo compararía que las mismas dimensiones que tiene el docente también la tiene el alumno, ¿no? Tanto como persona, valorado por quién es como persona, el sentido de pertenencia a una institución y decir soy centralino y esto es un privilegio que tengo que valorar mucho y esforzarme y eh, poder también ser recíproco porque el Estado está invirtiendo en mi educación y quiero ser el mejor profesional para luego poderlo revertir en buenas obras, ¿sí? Social, como yo les decía, ¿no? Cómo nos perciben los demás, cómo interactuamos con los demás. La didáctica en cuanto al aprendizaje que facilita el docente a sus alumnos, lo de los valores, ¿no? Hoy en día es una sociedad que tiene una falencia en valores y necesitamos como jóvenes empoderarnos y decir voy a rescatar esos valores y voy a comenzar por mí, por mi casa, por mi familia, por mi círculo de influencia. Y ese círculo también son los otros alumnos en el aula de clase, ¿no? Que nos ven cómo actuamos y que más que palabras quieren acciones, ¿no? Buenas acciones llenas de valores. Y el área interpersonal que atiende a la actuación individual y colectiva de los profesores. ¿Cuáles son sus objetivos? Observar las características del desarrollo psicosocial, cognitivo, moral y afectivo de los alumnos. Vemos aquí como objetivo no solo el desarrollo del alumno a nivel psicosocial, cognitivo, sino también algo muy importante es el moral y afectivo de los alumnos, ¿no? Yo creo que un alumno que está bien emocionalmente, siente afecto, moralmente se porta de una manera correcta, va a ser un alumno que pueda desarrollarse bien, psicosocialmente, cognitivamente, en el aula de clases. La verdad es que como profesores quisiéramos tener más tiempo para poder compartir con ustedes, conocerles de mejor manera. Ahora no vemos como un impedimento el trabajo en las aulas virtuales, pero sí nos ha quitado un poco esto de la interacción, de las relaciones sociales, de poder interactuar maestro-alumno. Y bueno, muchas veces se nos hace el tiempo muy cortito para poder conocerles más a fondo, pero en lo que esté en nuestras manos, poderles ayudar. Siempre va a haber un área abierta en bienestar social de la universidad. También que se llama una ayuda psicológica para los alumnos que lo requieran. Como segundo objetivo dice elaborar un proyecto pedagógico basado en un diagnóstico de la realidad institucional del aula. Entonces el profesor también tiene que, como profesores tenemos que ver eso, ¿no? Un proyecto pedagógico para ver cuál es la realidad
institucional del aula, cómo poder mejorar, cómo poder hacer una clase mucho más amena, mucho más pedagógica, didáctica, divertida, creativa. Y como tercer objetivo tenemos analizar la organización, administración y socialización del centro escolar. Entonces esto nos lleva a un rol de poder a las autoridades como docentes, decirles cómo tener una mejor organización, administración, socialización con los alumnos. Yo recuerdo que en la maestría algo que era muy bueno era el tema de los viajes que hacíamos para las prácticas. Hacíamos prácticas técnicas donde nos llevaban a visitar diversas obras y podíamos conocer de primera mano las infraestructuras que se hacían, nos daban explicaciones las empresas que lo realizaban, podíamos visitar esas obras y aparte también conocer nuevos lugares y esto era el tema de la socialización y cómo nos organizábamos como aula para poder hacer este viaje anual era muy bueno. Como cuarto punto, tenemos que establecer las bases de planificación necesarias en la ejecución efectiva de su rol como maestro. Entonces, esta base de planificación es muy importante para que nuestro rol como maestro tenga el impacto que nosotros queremos tener, ¿sí? Como quinto punto, identificar las distintas estrategias para generar y mantener un clima de orden, convivencia respetuosa y trabajo colaborativo en el aula. Siempre el maestro va a estar como ese mediador, ese facilitador y mantener un clima de orden, como lo dice el texto, ¿no? Convivencia respetuosa y trabajo colaborativo en el aula es uno de los objetivos de la práctica docente. La producción de significados es la razón fundamental de toda lectura. Vamos ahora una vez que hemos pasado a la práctica docente, a repasar un poco los tipos de lectura. Esto va a ser como una pequeña introducción de las próximas clases que vamos a ver los tipos de lectura, pero lo veo importante para poder entrar en materia, ¿sí? De lo que viene. Dice que leer es producir significados. No obstante, es posible distinguir algunos tipos de lectura, de acuerdo con el propósito que se persigue, el grado o nivel de comprensión, el tipo de texto y las técnicas aplicadas. Vamos a mencionar a continuación algunos de estos tipos de lectura, ¿sí? Como hablé en clases anteriores, el texto escrito es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje que tenemos que saber dominar y para dominarlo viene de la mano también el aprender a leer, comprensión lectora, alfabetización académica, lo que vimos la semana pasada. Y a continuación vamos a ver de forma breve por ejemplo, la lectura de estudio, que como su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, comprenderlo e interpretarlo. Esta lectura busca la máxima profundidad porque es de estudio. Su objetivo final se orienta a la adquisición o el desarrollo de un determinado conocimiento. Recordemos que la lectura de textos escritos ha sido el principal medio de aprendizaje en el ámbito académico. Siempre les digo que no solo esperen ver el video explicativo, sino que también ustedes hagan lecturas de estudio con la bibliografía recomendada para poder enriquecer mucho más su conocimiento, ¿sí? Eso es lo que nos pasa. Ponía el ejemplo de cuando ves una película de 2 horas y el libro completo tienes que leértelo en 3 meses. Entonces va a ser mucho más enriquecedor leerte el libro y luego ver la película, aunque algunos prefieren ver primero la película y luego ver si se enganchan, les interesa y leerse el libro. Pero esta lectura de estudio, que es mucho más profunda, va a enriquecernos en un tema específico. Aplicamos esta lectura para aprender, para investigar, para temas científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones estructuradas, etc. Este tipo de lectura exige mayor capacidad de análisis y de reflexión. Hay otra lectura que digamos que es un poco más sencilla, que es la informativa. Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo. En este caso se requiere de una lectura sin mucho detenimiento o profundidad, procurando identificar el tema y las ideas principales, ¿sí? Eso también vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo identificar ideas principales de un texto, ideas secundarias, cómo comprender un texto de mejor manera.
Este tipo de lectura se aplica generalmente a periódicos, revistas, diarios, avisos, propagandas, etc. Hay una lectura recreativa que es mucho más relajada, aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación. Con lectura recreativa nos referimos en forma particular a aquella lectura que tiene como propósito específico resaltar el goce, tal como sucede, por ejemplo, en la lectura de textos literarios, ¿sí? Quieres leerte una novela, quieres leer algo que sea para pasar un tiempo de relajación, pues tenemos la lectura recreativa. A su vez se lee recreativamente cuando solo se desea pasar el rato, por puro placer o para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo de lectura inclusive buscamos simplemente datos aislados. Lectura de documentación o de investigación. En ciertas ocasiones el lector tiene que detenerse en la comprensión de algunas partes del texto, con el fin de identificar o extractar una determinada información que necesita clara y precisa. Esta lectura es fundamental para la investigación y para los distintos tipos de trabajos académicos. ¿Sí? La lectura de documentación o de investigación, vimos cuando los 11 pasos para leer un artículo científico, ¿no? Ese es un tipo de lectura de documentación o de investigación en la que necesitamos comprender alguna parte del texto, tener una información que sea clara y precisa, y se recuerdan la tarea que se envió de los pasos para lectura científica, para un texto científico. Entonces va relacionado con esto, con la lectura de la documentación o de investigación. Lectura de revisión. Tiene como finalidad releer los textos para corregir lo que se ha escrito o para recuperar ideas con el objeto de presentar una evaluación, ¿sí? Entonces lo hacemos, es como una relectura, ¿no? Para revisar, para corregir lo que se ha escrito, recuperar ideas y también evaluarlas. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy y les pido que repasen la próxima clase.